Antes de comenzar el video, por favor suscríbete al canal. Cuando lleguemos a 1000 suscriptores, estaremos haciendo un sorteo de 1000 collares para quienes nos estén siguiendo. ¿Alguna vez se ha imaginado cómo sería morir y regresar para contar lo que hay al otro lado? Nunca he sido religioso, siempre he sido escéptico. He dedicado gran parte de mi vida a investigar crímenes y buscar respuestas concretas, pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que experimenté cuando fui ingresado, puesto en coma, y los médicos me dijeron que tenía solo un 3% de posibilidades de sobrevivir. Lo que me sucedió después de eso cambió todo lo que creía sobre la vida y sobre la muerte. En este video les contaré sin rodeos todo lo que vi, sentí y aprendí del otro lado. Prepárense porque quizá su concepción del final nunca más sea la misma. Tuve mi experiencia cercana a la muerte cuando tenía 67 años. Siempre viví con mi familia en los alrededores de Pensacola, Florida, y nos encantaba ese lugar tranquilo. Todo cambió a principios de 2020, cuando contraje el COVID. Me encontraba tan mal que tuve que ser hospitalizado. Recuerdo que después de un día en el hospital, los médicos decidieron conectarme a un respirador, pero las cosas empeoraron rápidamente. En poco tiempo sufrí una insuficiencia respiratoria y poco después mis riñones dejaron de funcionar. Necesité comenzar diálisis. Luego mi hígado también se deterioró y comenzó a liberar coágulos por todo el cuerpo. En aquel instante todos mis órganos estaban comprometidos. La situación era tan grave que los médicos llamaron a mi familia para advertirles de que mis posibilidades de supervivencia eran apenas del 3%. Dijeron a mi esposa e hijos que era mejor que se preparasen para lo peor. Estuve ingresado durante casi 6 semanas, 4 de ellas en coma profundo. Solo recuerdo cerrar los ojos y cuando me di cuenta ya no estaba en el hospital, estaba en otro lugar, completamente diferente. Desperté dentro de un túnel oscuro. No me movía rápidamente, pero sentía que avanzaba. Del otro lado de ese túnel había una luz intensa, tan brillante, que no permitía ver lo que había más allá. Pero sentía una profunda paz. Allí, dentro de aquel túnel, supe que había muerto. Recuerdo que pensé, listo, he muerto. ¿Y ahora a dónde voy? Poco después todo cambió. Abrí los ojos y estaba de pie dentro de un edificio magnífico, deslumbrante. Todo a su alrededor era dorado, con enormes arcos y detalles dorados. Había 3 arcos a cada lado de la sala, todos muy altos y elaborados. En el centro, fuentes de agua centellaban, y yo estaba en una terraza admirando aquel espléndido salón. Era todo tan bello que no tiene comparación con nada en la tierra. Sentía una paz tan profunda, un calor y un amor que me envolvían por completo. Parecía un abrazo invisible. Mientras contemplaba toda esa belleza, se aproximó un hombre con la piel morena, cabello oscuro y una barba bien arreglada. Vestía una túnica marrón y parecía flotar al caminar. Conversé con él sobre lo maravilloso que era el lugar, preguntándole qué hacía tan especial a esa sala. Sonrió y dijo, «Este es uno de nuestros lugares favoritos. Es aquí donde llegan muchos visitantes», pero añadió rápidamente, «Sin embargo, este no es tu lugar. Necesitas irte». Señaló unas enormes puertas de roble talladas a mano, verdaderamente hermosas. Crucé esas puertas acompañado por una presencia que no podía ver, pero que sentía claramente a mi lado, como un amigo invisible, guiándome. Descendíamos una escalera y de pronto llegamos a una ciudad dorada, grandiosa, que parecía interminable. Los edificios se elevaban hasta donde alcanzaba la vista, todos en tonos dorados y ventanas opacas, casi mágicas. No había coches ni ruido, y las calles estaban hechas de un material ligeramente transparente que brillaba bajo nuestros pies. Recorrí esas calles, pasando por parques preciosos, con hierba verde intensa y vibrante. Todo impecable. De lejos vi a niños jugando en un parque, riendo, saltando, completamente felices. Seguí caminando hasta darme cuenta de que estaba solo. De repente me di cuenta de que estaba perdido y un inmenso terror se apoderó de mí. Sentí un calofrío aterrado sin vislumbrar una vía de regreso. El miedo se intensificó y comencé a llorar, sintiéndome insignificante y desvalido. Era como si la ciudad también hubiera mutado, volviéndose más fría, reflejando el vacío que experimentaba en mi interior. Aquel lugar tan acogedor se había vuelto gélido y distante.
En ese instante experimenté una soledad profunda y comprendí cuán radicalmente la emoción transforma todo a nuestro alrededor, incluso en el ámbito de lo ajeno. A pesar de percibir la presencia de personas a mi alrededor, era como si estuvieran tras una cortina. No lograba verlas con claridad, solo percibía su existencia, como sombras que pasaban a lo lejos. De pronto miré hacia atrás y contemplé una escalinata blanca, hermosa, que ascendía hacia las nubes, tan alta que parecía no tener fin. Pensé para mí mismo, si consigo llegar hasta esa escalera, quizá encuentre a alguien que pueda ayudarme. Así pues, me acerqué a ella arrastrándome y subiendo peldaño a peldaño. Sentí como si estuviera gateando, sin tener certeza hasta dónde podría llegar. De pronto oí un grito. En un abrir y cerrar de ojos, sentí como si una mano invisible me tirara del cuello de la camisa, arrancándome de ahí con fuerza. En cuanto fui retirado de la escalera, todo volvió a sumirse en una negrura absoluta, una oscuridad total. Era como si hubiera retornado a aquel lugar silencioso, apaciguado, aislado del mundo. Todo se oscureció y el tiempo simplemente se desvaneció, pero de pronto mi conciencia volvió a encenderse gradualmente. Cuando me di cuenta, caminaba por un sendero. A mi alrededor florecían flores de vivos colores, imponentes árboles y extensos campos verdes que se extendían hasta el horizonte. Un riachuelo surcaba el campo, fluyendo plácidamente, embelleciendo aún más el escenario. Ese lugar era tan apacible, tan perfecto, que, una vez más, me convencí. Había muerto. En aquel instante, un niño irrumpió de improviso. Debía tener unos 10 años. Poseía cabello dorado, cortado a la gomina, con un peculiar flequillo. Iba sin camisa, con un pantalón corto hasta la rodilla y descalzo. Su piel morena relucía bajo el sol. Era extraordinariamente expresivo, lleno de vitalidad y energía. Comenzó a agitar los brazos, exclamando, «Ven conmigo, ven conmigo». Y yo, siguiendo al niño por el sendero, llegamos a una estancia aún más espléndida. Me pidió que esperara allí, diciendo que volvería enseguida. Me acerqué a una de las ventanas y contemplé el río que discurre bajo el edificio, serpenteando entre campos floridos. Flores de todos los colores, rojo, verde, naranja, azul, adornaban el jardín como si de un cuadro se tratara. Esperé ahí un tiempo inmensurable. Cuando el niño volvió, me miró con cariño y dijo, «Lo siento, pero necesitas marcharte». Imploré, «No quiero volver, aquí estoy tranquilo, me siento amado, acogido, en paz». Él sonrió con dulzura y explicó, «Tu habitación aún no está lista. Debes partir». Y en el mismo instante fui arrastrado de nuevo a aquel mundo oscuro y silencioso. No hay forma de describir lo que sentí en ese momento. Durante toda mi vida siempre he tenido pavor a la muerte. Solo de pensarlo mi corazón se aceleraba. Pasé 30 años trabajando como detective de homicidios, investigando casos cada día, pero no podía hablar de mi propia muerte sin sentir miedo. Por consiguiente, experimentar esa paz tan profunda, teniendo la certeza de que había muerto, fue algo totalmente nuevo para mí. Y enseguida mi conciencia volvió, casi como si estuviera yendo y viniendo. Parecía estar de nuevo al final de ese túnel, pero esta vez entré en un vacío oscuro. No era un túnel. En un instante comprendí que eran mi madre, mi padre y mi hermana, quienes ya habían marchado. Estaban de pie, no muy lejos, pero la distancia dificultaba discernir sus rostros con nitidez. Grité, inundado de emoción. «¡Madre! ¡Padre! ¡Gina! ¡Soy yo! ¡Randy! ¡Estoy aquí!». Me miraron y por un momento sentí que me reconocieron, pero luego, uno a uno, desviaron la mirada como si no pudieran acercarse a mí en ese momento. En aquel instante me quedó claro que mis padres y mi hermana no querían que yo siguiera adelante. Parecía existir una barrera invisible entre nosotros, algo que se movía conmigo cada vez que intentaba acercarme más. Posteriormente, hablando con mis hijos, me dijeron que eso era el llamado velo de la muerte, un límite que no debía traspasar, al menos no en ese momento. Y mirando mi historia, hasta lo entiendo. Nunca he sido una persona muy religiosa. Fui bautizado luterano. Más tarde me convertí a católico solo para facilitar la entrada de mis hijas en el colegio, pero nunca he sido de rezar o asistir a la iglesia. Mi esposa es católica de verdad, pero yo era siempre ese escéptico, un poco descreído que no sabía si estas cosas del cielo,
el alma, la vida después de la muerte eran reales o solo historias. Mientras permanecía inmóvil observando cómo mis padres y mi hermana se alejaban, advertí cómo su luz se desvanecía gradualmente hasta desaparecer de mi vista. De pronto, a mi derecha, una esfera luminosa surgió, desplazándose velozmente hacia una terraza blanca. Junto a ella una figura etérea que no podía identificar. Inmediatamente después escuché una voz clara que me decía: «Necesitas regresar. Ha llegado la hora». Todo se oscureció de nuevo y cuando recobré el conocimiento, me encontraba de vuelta en mi cuerpo en el hospital. Al despertar del coma, aún en silla de ruedas, comencé a contárselo todo a mi hija. Tuve que reaprender a caminar, un proceso dificultoso, pero estoy agradecido por todo lo vivido, porque la lección más importante que extraje de esa experiencia fue simple pero transformadora. Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos, y eso lo cambió todo en mi interior. Mi familia y mis amigos dicen que hoy soy otra persona, mucho más abierto, tranquilo y cariñoso. Antes era difícil de tratar, especialmente después de 30 años como investigador criminal, siempre endurecido por los casos de la profesión. Pero hoy soy un hombre diferente, mucho más tranquilo, más sereno, más receptivo, más amoroso. La COVID cambió mi vida porque me obligó a afrontar la muerte de frente, algo que siempre me aterrorizó. Yo era ese hombre que no creía en nada después del fin. Creía que morir era como apagar la luz. Un clic en el interruptor y listo. Todo oscuro, todo acabado. Esta creencia me producía pánico, me paralizaba de miedo. Pero ahora, después de todo lo vivido, sé que existe algo más allá de aquí. Atravesé esa experiencia. Dios, en la forma en que cada uno lo comprende, me permitió ver, oír y sentir todo ello. Me otorgó una prueba tangible de la manera que necesitaba, porque siempre me he visto impulsado por pruebas, por evidencias. Así es como resolvía mis casos en la policía. Dios sabía que necesitaba ver para creer y me lo demostró. Si algo me ha enseñado esta experiencia es que el amor es el verdadero sentido de la vida. Durante muchos años viví con miedo a lo desconocido, creyendo que la muerte era un punto final, el fin de todo. Hoy, después de todo lo que he vivido, puedo decir con el corazón tranquilo: no hay fin, hay transformación. Existe continuidad, reencuentro, amor en cada paso de este camino, tanto aquí como al otro lado. Por más difícil que sea creerlo, incluso para alguien tan escéptico como yo, Dios encontró una manera de mostrarme que la vida es mucho mayor de lo que nuestros ojos pueden contemplar. Hoy todo lo que hago lo hago con mayor ligereza y cariño. Busco ser un hombre más abierto, más presente para mi familia, para mis amigos e incluso para personas desconocidas. He comprendido que cada gesto de bondad marca la diferencia, que cada palabra puede ser un abrazo para quien lo necesita. No importa el pasado, no importa cuánto miedo hayamos sentido, siempre hay tiempo para cambiar, para empezar de nuevo, para amar. Si estás viendo este video y sientes ese miedo en el fondo, esa duda sobre lo que existe después, quiero decirte, no estás solo. Existe algo más grande cuidando de nosotros. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a este canal, a dejar tu comentario, a contarme cómo percibes todo esto. Tu participación es crucial y nos ayuda a difundir mensajes de esperanza a más personas. Muchas gracias por escucharme hasta aquí. Que la paz y el amor estén siempre presentes en tu vida. Y recuerda, eres mucho más fuerte de lo que imaginas y nunca estás solo.